La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del ácido hialurónico para el rejuvenecimiento facial. Nuestra invitada, la doctora María del Carmen Eliseche, especialista en medicina estética, con cursos de capacitación en el Instituto Pinto, dependiente de la UBA Universidad de Buenos Aires, con 10 años de experiencia en esta especialidad. Y vamos a ver nuestra placa, señor director, por favor, para ver un poquito qué es el ácido hialurónico y cómo se lo utiliza. El ácido hialurónico es una sustancia que se halla naturalmente en el organismo. Con el proceso normal del envejecimiento, su concentración disminuye y decrece la capacidad de reponerlo, lo que colabora con la aparición de arrugas y disminución del volumen de algunas zonas. Para disminuir esta pérdida, es posible aplicarlo mediante microinyecciones en la dermis, lo que proporciona un aspecto joven, rejuvenecido y saludable de una manera rápida y relativamente sencilla. Este es el tema que vamos a hablar hoy con una especialista en el tema, como es la doctora María del Carmen Eliseche. Nosotros al inicio del programa agradecemos a las marcas y a las empresas que están apoyando, muchísimas gracias, y queremos agradecerle a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque es de bien nacido ser agradecidos, porque el agradecimiento es el primer paso a la prosperidad y el primer paso a la felicidad, y al final es eso lo que queremos todos. Bienvenidos, esto es El Doctor en Casa. Un pequeño corte, recibo a nuestra invitada y enseguidita comenzamos a hablar del ácido hialurónico para el rejuvenecimiento facial. Muy bien, ya estamos con nuestra invitada, la doctora María del Carmen Eliseche. Ella es especialista en medicina estética, con cursos de capacitación, como ya te conté al inicio del programa, en el Instituto Pinto, dependiente de la UBA Universidad de Buenos Aires, con 10 años de experiencia en la especialidad. Y el tema de hoy, ácido hialurónico para el rejuvenecimiento facial. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias, muy bien. Y bueno, para hablar del ácido hialurónico. Claro. Primero, ya tengo muchas consultas, doctora. Por favor, contanos. El ácido hialurónico, como ya decía nuestra placa al inicio, es algo que produce el cuerpo, ¿verdad? Va pasando el tiempo, el proceso de envejecimiento normal de todos los seres humanos, entonces es como que disminuye eso, ese ácido hialurónico, esa producción en nuestro organismo. ¿Y eso dónde se nota? Bueno, el ácido hialurónico realmente es como un líquido, digamos, que efectivamente produce el organismo y se halla más bien alojado en las articulaciones. Es lo que le da ese efecto amortiguador a las articulaciones y a los ligamentos, ¿verdad? En ese lugar es donde hay mayor concentración. Sí. Realmente a nivel de la dermis y la epidermis que viene a ser la piel, existe muy poca cantidad. Es el tejido conectivo más bien, el que conecta, ¿verdad? Todo el resto del cuerpo al el tejido cutáneo, que es un órgano, porque la piel es un órgano. El problema que ocurre con los años, ¿verdad?, es que la piel pierde la elasticidad y la turgencia. La gente de repente
se mira y comienza a ver, ¿verdad? Que se le sueltan algunos colgajitos en la cara, en el cuello. Sí. Algunos pacientes dicen, me crece la oreja, mi oreja está más grande. Y realmente no es... crece? No, y justamente no es que crece, ¿verdad? Sino que va soltándose esa turgencia. Todo se cae, doctora. Claro, esa elasticidad propia de la piel y que es efecto de la elastina y colágeno. Esas son las sustancias fundamentales que es lo que le da a la piel ese tejido fuerte de la juventud, digamos, ¿verdad? Entonces, el ácido hialurónico lo que viene a hacer debajo de la piel es darle como una especie de colchón a ese lugar que ya no tiene el tejido necesario para estar siendo sostenido, ¿verdad? Y tiene un efecto muy positivo secundario que absorbe mucho líquido. Entonces, naturalmente uno se pone el ácido hialurónico en algún relleno, la parte, porque puede ser en la cara, puede ser en la mano, el ácido hialurónico uno puede ponerse. Claro. En otros países se hace también ya en las mamas, en las nalgas, o sea, el ácido hialurónico es algo fabuloso, ¿verdad? Bien usado. El problema, como siempre, es el costo. Esa es la limitante realmente, ¿verdad? Pero es una sustancia sumamente, digamos, noble y es exactamente igual al que produce el ser humano, pero hecho en laboratorio. Se hicieron pruebas, se hicieron tester y salió una sustancia totalmente atóxica, hipoalergénica, que es sintetizado, vamos a decir, artificialmente, pero con todas las propiedades del ácido hialurónico que nosotros producimos. Y la cosmética y la bioestética utiliza todos estos elementos hoy, ¿verdad? Para continuar dándonos esa posibilidad de estar espléndido a cualquier edad, porque esa es la idea. Claro. Ahora, este ácido hialurónico se pone en los lugares donde hay arrugas o donde ya hay así que falta, o sea, no es la piel la que sobra, sino que falta grasita, ¿verdad? Que cambia y va cayendo todo. Claro. Bueno, el ácido hialurónico, como su nombre indica, ¿verdad? O sea, el relleno es un relleno. Generalmente, a partir de los 40 años, es que el organismo ya comienza a verse, ¿verdad? Los años y comienza a atrofiarse la parte muscular. Si una persona tiene un buen peso o si tiene más peso de lo normal, por supuesto que esa grasa o ese tejido adiposo que tiene le sirve también como un colchón. Entonces es muy diferente una persona muy delgada o delgada que una persona que no es muy delgada, ¿verdad? Dependiendo de eso se van notando las caídas, digamos, o la estructura que va disminuyendo en su... principalmente en su fortaleza. Y ahí es donde nosotros entramos a utilizar esta sustancia, que es lo que hoy se usa, es la más usada realmente, porque vinieron muchísimos tipos de rellenos, ¿verdad? Sí. Y muchos producían efectos colaterales, hubieron muchos casos, hay gente que utilizaba colágeno, otros usaban los más arriesgados, usaban silicona, también el metacrilato, hasta que finalmente entró en el mercado felizmente el ácido hialurónico, que es el que viene en diferentes presentaciones, para diferentes áreas del rostro principalmente, porque se utiliza principalmente en el rostro, también en la mano. Hay gente que tiene la mano de repente con los años muy huesuda, digamos, y va disminuyendo muchísimo el tejido de la mano, la musculatura, y saltan las venas y bueno, queda un poco antiestético. Para esas zonas también se utiliza sin ningún problema el ácido hialurónico. Pero es más utilizado, por lo menos en nuestro medio, lo que yo más hago es los surcos nasolabiales, llamados también nasogenianos. La nariz es otro lugar fundamental donde el ácido hialurónico tiene un efecto fabuloso. ¿En la nariz? ¿Y qué se hace en la nariz? Se levanta. Se respinga, se respinga la nariz. Hay modelaciones espectaculares que uno puede hacer con el ácido hialurónico. Y por supuesto es mucho mejor que una cirugía, porque la cirugía es sumamente cruenta, es un método bastante invasivo, ¿verdad? Si bien es cierto, el ácido hialurónico tiene la limitación del tiempo,
es totalmente incruento, ¿verdad? Claro. Es con un poquitito de anestesia local, uno va aplicando, se aplica en el tejido dérmico generalmente y en el momento se ve el efecto. Entonces se puede ir modelando con la propia paciente. Nosotros tenemos el concepto en medicina estética que la belleza es armonía. Entonces lo primero que tenemos que vamos hablando con la paciente o con el paciente es el aspecto de la armonía y la simetría en el rostro, ¿verdad? Porque muchas veces uno de repente ve que a alguien le quedó lindo el labio, pues también se usa para repulpar el labio, ¿verdad? Para el agrandamiento. O de repente vieron que el mentón o los pómulos, en todos esos lugares. Y de repente uno viene y la paciente te pide lo mismo, pero quizás ese procedimiento en ella no va a quedar tan bien, ¿verdad? Claro. Entonces hay que ver y socializar con el paciente qué es lo que realmente le va a quedar bien y le va a quedar armónico, para que eso realmente proyecte una imagen linda, espléndida y que atraiga. Claro. Doctora, porque esto ya es una apreciación absolutamente personal mía, pero yo no sé si es ácido hialurónico o qué, pero de repente uno se encuentra con personas que han modificado su rostro, porque una cosa es, no quiero que se me caiga todo y quedarme toda con cosas, pero otra cosa es, si no tengo pómulos, de repente mañana aparezco con unos pómulos así o con un labio súper grueso, entonces ya es como que cambio mi rostro original. Sí, y modifico. Justamente es lo que yo estaba diciendo, ¿verdad? Hay que armonizar. Claro. Principalmente, nosotros tenemos un concepto básico de que el rostro se divide en 3 planos. Área ojo, área nariz y área mentón, ¿verdad? Sí. Eso de frente y de perfil tiene que ser armónico. Por ejemplo, de perfil, la frente y el mentón deben coincidir. Por supuesto que la nariz, ¿verdad? ¿Cómo coincidir? La terminación de la frente y del mentón. Tiene que pasar vamos a una línea recta. todo hoy. Tiene que pasar una línea recta y tiene que haber una coincidencia. Si es que el mentón está muy por dentro de esa línea recta que va pasando de la frente al mentón, entonces decimos, bueno, le falta mentón. Doctora, mírame un poco así. No, vos estás espléndida. No, pero la recta, totalmente, perfecto. Absolutamente perfecto. Y con lo mejor que es la nariz, que tenga una nariz preciosa, porque eso también significa muchísimo. Gracias, doctora. Mi nariz es original, por favor, porque todo el mundo me pregunta si me dice eso, ella es de la familia. Sí, y bueno, la nariz es algo, es un elemento fundamental en el rostro. Y si uno tiene de repente una nariz prominente, ¿verdad? Y tiene el mentón pequeño, la boca chica, los ojos chicos, bueno, algo hay que hacer o tratar de agrandar lo otro, ¿verdad? O disimular al máximo la nariz. Entonces, es balancear como para que quede simétrico. Claro. Y bueno, yo generalmente la gente ya viene con un concepto, ya entiende. Y uno le va explicando porque tenemos ahí mujeres, pacientes, principalmente a mí me tocaron algunas, ¿verdad? Que llega un momento en que entran en un estado de casi obsesión, ¿verdad? Por la perfección. Y nosotros, aunque nuestro trabajo es por resultados, viene esperando un resultado. Hay que tener en cuenta la edad del paciente, la cara del paciente anterior, por eso yo siempre no subo las fotos en ningún lado, pero yo les saco una foto anterior. Es muy importante porque luego cuando alguien se hace algo en la cara se va y se mira. Y se mira con lupa 10 veces más, ¿verdad? Y de repente encuentra una rayita que no tenía, de repente se le hincha esto. Entonces uno si ya tiene la imagen anterior y le va mostrando lo que se hace, entonces el paciente o la paciente se queda más tranquila también, ¿verdad? Porque uno tiene miedo. Toda persona que va a venir a un consultorio y va a realizarse algún procedimiento quiere que le quede bien, ¿verdad? Y eso siempre es una situación porque depende mucho de la destreza también del profesional. Pero absolutamente. Claro, doctora. hay veces que la gente cree que cantidad es lo mismo que calidad y no es así.
por lo menos lo que es en el tema del uso de relleno y el uso del Botox y todas estas sustancias que afectan a la armonía del rostro, hay que tener en cuenta que la cantidad y el lugar en donde se va a aplicar. Eso es fundamental. Yo he visto casos que en vez de aplicarle en el surco nasogeniano, le aplican un poco más lateralizado y se queda la cara hinchada. No, y se queda en los cachetes hinchados, ¿verdad? O la persona, en vez de reposar como corresponde, no hablar, porque hay que tener en cuenta que es una sustancia que se introdujo y tiene que absorberse en el tejido conectivo. Eso lleva un proceso de 24, 48 horas que uno tiene que estar sin hablar prácticamente, ¿verdad? Dios mío, eso no me va a poder poner nunca. Tiene que hacer un pequeño reposo y justamente uno no puede estar riéndose, gesticulando después de hacerse ese procedimiento porque puede migrar. Pero eso es muy interesante que el profesional tiene que explicar. Porque... Absolutamente, o sea, explicar bien. Yo normalmente estos procedimientos les suelo sugerir a mis pacientes que trabajan que se hagan los viernes. Si es que los fines de semana van a estar descansando o en las vacaciones porque tiene su temporada. La temporada de la primavera, de repente las fiestas, generalmente en el verano es donde más la gente comienza a aplicarse todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y uno tiene que ir explicándole cuáles son los cuidados. Eso es fundamental. Bueno, y fundamental es elegir un buen profesional, porque no es así que es una cosmetóloga nomás y ya sabe y te pone y porque sabe dónde. No, para algo los profesionales estudiaron tanto tiempo y se especializaron. Además, el rostro es el rostro. Y una gotita de más o una cosita que te ponen 1 milímetro, 1 centímetro diferente, te cambia el rostro y bueno, no es esa la idea, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y enseguida continuamos. Muy bien, continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora María del Carmen Eliseche, hablando del ácido hialurónico para el rejuvenecimiento facial. Y tenemos este material que habla de los efectos del ácido hialurónico para justamente el título del programa. A ver. Efectos del ácido hialurónico para el rejuvenecimiento facial estético. Al ser inyectado, se repone esta sustancia natural de la piel de acuerdo a la necesidad de cada paciente. El resultado es un rejuvenecimiento del rostro de manera natural, atenuando las arrugas y surcos y recobrándose el volumen perdido en zonas faciales debido al proceso de envejecimiento. Los resultados se caracterizan por ser naturales, inmediatos y de duración considerable. Al aplicarse, por ejemplo, en los labios, estos aumentan su volumen y su contorno, y cuando es aplicado en arrugas, el aumento de volumen disminuye la profundidad de la depresión o hendidura en la superficie de la piel. Qué maravilla esas fotos que veíamos ahí. Sí. ¿Es así la diferencia, doctora? Y sí, la verdad que cuando uno va aplicando y va viendo, es fabuloso porque el cambio es ahí en el momento, ¿verdad? Y el surco que a una persona le molesta o de repente a alguien que no tiene absolutamente mentón, se le forma, viene con la nariz ganchuda y se queda con la nariz respingada. O sea, son cambios así, pero súper evidentes y en el momento. Y como te digo, el ácido hialurónico es una sustancia muy noble porque mejora la calidad de la perfusión del agua. Y una piel hidratada es la piel linda, ¿verdad? Claro. Es la piel tersa, la piel distendida. Y en todo eso ayuda el ácido hialurónico ayuda a eso también. Ayuda a la perfusión cutánea del agua, ¿verdad? Entonces vos te pones una crema hidratante, por ejemplo, o dependiendo del tipo, facilita. Es como un factor catalizador. Y es espléndido porque hay veces que viene una persona, supongamos, ¿verdad? Tiene el entrecejo con arrugas, porque normalmente en esta parte suelen haber personas que tienen arrugas y se parte.
ahí, por ejemplo, también es un área propicia para aplicarle el ácido hialurónico. Ya cuando el Botox te saca la arruga, Claro. pero queda la marca porque Ya. son años y años, ¿verdad? En los hombres yo tuve pacientes que se les forma un pliegue en la nariz. Queda primero una raya y con los años se va formando un pliegue. Entonces, al aplicarle el Botox y al ponerle el ácido hialurónico también en la nariz, ¿verdad? En el puentecito, es fabuloso cómo eso se distiende y le saca 10 años así en 10 minutos, ¿verdad? Claro. Y yo creo que las ventajas de este método, este procedimiento son fabulosas. Prácticamente sin dolor. Lo único que se necesita es la sustancia, ¿verdad? Claro. El producto que ya viene, es desechable, es una jeringa precargada. Uno va aplicando y dependiendo de la cantidad que se usa y dependiendo de la persona, ¿verdad? Hay gente que... Yo tuve casos de diferentes tipos, desde media ampollita, ¿verdad? Para un relleno mínimo, porque hay personas que quieren, por ejemplo, que el labio, solamente perfilar el labio superior. Entonces es poquito. Hasta tuve pacientes que veían que su sien, porque realmente cuando pasa el tiempo, la sien, que es esta parte, ¿verdad? Se ahueca. Y va tomando, pierde sustancia. ¿Cómo se ahueca? Ya me toca a ver si tengo un hueco acá. No, yo te hablo de personas de 60 años, no. muy delgadas, Bueno. que comienzan, ¿verdad? Ya a veces, entonces se forma como una hendidura. Y esto queda la forma de pera. Entonces, ¿cómo uno va rejuveneciendo? Aplicando el ácido en este contorno, en todo este contorno. Entonces se vuelve a quedar la frente amplia y la sien recupera ese molde que tenía, ¿verdad? Que va Claro. perdiendo con el tiempo y ese aspecto de juventud recobra la persona. Claro. Esos son secretitos, ¿verdad? Sí. De que nadie al mirarle a la persona va a determinar exactamente qué es lo que se hizo. Claro. Pero hay un cambio positivo. Claro. Y yo creo que el desafío del profesional que está en estética es eso, ¿verdad? Que de repente venga alguien y te diga, qué lindo Claro. está, ¿qué te hiciste? Y Claro. buscando, ¿verdad? No, pero hay algo ahí. Sí. Y bueno, y son todos esos pequeños secretos, ¿verdad? Que tenemos en la medicina estética, en donde uno de repente dice, pero ¿cómo poner ahí en la sien? ¿Cómo va a quedar el efecto? Y es algo fabuloso, es impresionante. Qué maravilla. Lo mismo cuando pasa el tiempo en la zona anterior al trago, que esta es la oreja. Sí. En esta zona, vamos a decir el copete, mucha gente comienza a tener pliegues. Eso quiere decir, Con los lo que años. yo leí es que cuando tenés pliegues ya te tenés que hacer algo, hay que estirar algo. Bueno. Yo ya tengo uno. Estoy esperando tener 2 o 3. Lo que pasa es que ese es un concepto, Sí. para mí, al cirujano va a llegar el momento que uno va a tener que ir. Claro. Pero por los pliegues y cuando cae la parte de la mandíbula y el óvalo facial, que uno ya comienza, ya no es una cosa que continúa, sino Sí. tiene ya sus hendiduras, ¿verdad? Sí. Ahí. Entonces aquí entra el ácido hialurónico también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va formando, va redondeando y va eliminando los pliegues. Entonces vuelve a dejar tersa esta parte, ¿verdad? Y la persona puede volver a recogerse el cabello, lucir un lindo aro, porque cuando está la oreja larga, de repente lleno de pliegues, esto se cae, uno ya tiende a estar medio... Ponete una careta, ya no querés más salir. No, pero en Un serio, poco acomplejado. fíjense, pónganse Sí. así con un espejito, otro espejito para mirar, ahí se van a dar cuenta. Acá uno Claro. tiene así alguna rayita, el pliegue, como dice. Claro, entonces son diferentes lugares que un médico o una profesional que está en el tema va a saber individualizar y le va a ir diciendo a la persona, porque con una ampolla vos solucionás todo eso. No es que necesitas 10, ¿verdad? Claro, vos le vas poniendo, mira, acá un poquitito te voy a rellenar por esto, acá veo que tenés una arruguita, entonces uno va haciendo un trabajo, es meticuloso. Claro. La aplicación del relleno es algo muy fino en donde uno tiene que hilar extremadamente fino. Claro. Porque no es cantidad, sino es calidad. Claro. No sé si es que ahora te habrá pasado, pero yo tuve pacientes que venían con bitoques acá, ¿verdad? Sí. De repente
tenían un montículo. Claro. Y le pusieron demasiado. Le pusieron demasiado, ¿verdad? Y no saben qué le pusieron porque justamente se fueron nomás a una cosmetóloga, la cosmetóloga le puso esto. Y bueno, yo tuve casos que tuve que enviar a un cirujano para que les traigan, ¿verdad? Claro. Porque no es fácil. Ahora, en este caso, el ácido hialurónico, porque hay muchos rellenos, ¿verdad? Pero ácido hialurónico está súper aprobado, comprobado, no hay ningún problema en utilizar. Está aprobado por la FDA, que es el Centro de Investigación de Medicamentos de Estados Unidos, ¿verdad? Que es el que aprueba, tiene toda la experiencia ya hecha y todos los estudios, porque para que una medicación salga al mercado, tiene que tener 10 años de estudio. Previo, ¿verdad? Claro. Y de prueba en ser humano, primero en animales, en seres humanos y todo eso, ver si es atóxico. Y esto está totalmente aprobado. ¿Y ¿verdad? cuánto tiempo dura? Porque es algo que el cuerpo reabsorbe otra vez, ¿verdad? El cuerpo va reabsorbiendo y eso depende del metabolismo de cada uno. Yo tengo pacientes que tienen por años, ¿verdad? El ácido que le apliqué, por ejemplo, en el labio, que es un lugar que no suele migrar, o sea, no suele absorberse mucho. Los surcos sí. En estos lugares, ¿por qué? Porque el músculo se trabaja mucho, se come, se ríe, se habla con todos estos músculos, ¿verdad? Entonces hay mayor metabolismo. Y otra área que se usa es la nariz, que también de repente cae, porque la técnica para la aplicación de la nariz es aplicar en la columna del medio, entre ambos agujeritos que vienen a ser las narinas, ¿verdad? Entonces uno aplica con una pequeña anestesia local, ¿verdad? Y le va haciendo una columnela del ácido más denso, que es el voluma. Es un ácido de alta densidad, más duro, digamos, y levanta la punta de la nariz. Pero, doctora, eso, por ejemplo, vos ponés así con la inyección. Con la inyección. Y ahí ya se queda, o la haces así tipo plastilina. No. Ahí mismo se queda. No, ahí mismo se queda. Vos tenés tu técnica, tenés que ir de arriba a abajo, se llama ball temps en inglés, ¿verdad? Y quedan como pequeñas tienditas. Y después vas poniendo en toda la longitud de la nariz. Y cambia totalmente. Cuando de repente tenemos el huesito, porque hay un hueso prominente de repente a veces, entonces uno tiene que aplicar el ácido poco por encima como para suavizar esa hendidura. O sea que no necesita irse a hacer... No, en absoluto. Y queda algo así espléndido. Solamente que el tiempo de duración es de 6 meses, quizás 8, y después hay que retocar un poquito. Bueno, pero no entras a cirugía. No, eso sí, obviamente que todo lo que implica una cirugía uno se ahorra ahí también en dinero, ¿verdad? Claro. Porque cuesta, no sé, el 10% lo que cuesta una cirugía. Qué fantástico, eso me encanta. Bueno, tenemos otro material que habla de la seguridad. A ver. Seguridad del ácido hialurónico y zonas de aplicación. Es muy seguro al tratarse de una sustancia natural ya presente en el organismo, siempre que se utilicen productos aprobados por los entes reguladores de salud y sea aplicado por especialistas certificados en el tratamiento. No genera reacciones de rechazo por parte del organismo. Se utiliza como relleno facial para el tratamiento de arrugas perioculares externas, patas de gallo, arrugas labiales o peribucales, comisuras labiales, surcos nasogenianos, líneas de marioneta o de la sonrisa, rinomodelación, volumen de pómulos y labios. Es así, doctora. Así mismo, y los efectos son espléndidos. Sinceramente, la persona que se aplica un ácido hialurónico después se queda... Yo misma tengo, ¿verdad? Tengo totalmente, bastante ácido en mi rostro y se nota la diferencia. Se nota totalmente. ¿Vos misma te aplicás, doctora? Yo me aplico. Con el espejo así, ay, si yo fuera, ¿sabes cómo? Me iba a Lo que poner... pasa es que yo soy muy perfeccionista y a mí me gusta... yo al comienzo, hace muchos años me fui, ¿verdad? También a consultar con los hombres. Y los caballeros profesionales que están en esta área... tienen una diferencia con las mujeres que perciben menos. Porque nosotras sabemos, pues ya somos mujeres y sabemos exactamente qué es lo que te dice la paciente. En cambio, el médico varón, verá, viene y tiene una técnica que aprendió y te pinta y te aplica y punto. Pero nosotros no, de repente nosotros queremos, no, yo quiero
por decirte, quiero que mi pómulo, pero no muy esté más para afuera, porque entonces más o menos vos le vas entendiendo y le vas interpretando a la paciente. Por lo menos mi caso. A mí me gusta, en primer lugar, preguntarle. Porque muchas veces, doctor, vengo para aplicarme voto. Entonces vos ya no hablas con el médico. Viene su enfermera, y después ya salís, ¿verdad? No te diste cuenta ni qué pasó. Mi concepto es que hay que escucharle, a ver qué es lo que quiere. Porque a veces yo le veo a una paciente, yo tenía una paciente de 70 años y ella le apliqué voto, le hice el ácido hialurónico, quedó espléndida. Pero no era su cara, ella tenía unas arrugas en el brazo y eso le molestaba. Eso era lo que a ella le molestaba, ¿verdad? Y yo trabajé en su brazo, en su mano, para que le quede tersa, como ella quería, ¿verdad? Claro. Le hice varios procedimientos. Entonces, como se dice en medicina, no hay enfermedad sino enfermo. En medicina estética también hay que ver qué es lo que quiere la paciente, qué es lo que más le molesta. Claro, porque uno viene porque algo te molesta. De repente... Yo tengo casos de pacientes que vienen y dicen que la parte de un labio es diferente al otro y si no se puede igualar. Y nosotros tenemos 2 hemirostros, la mitad de cada rostro está comandado por la mitad del cerebro. Entonces el cerebro derecho maneja el rostro, el hemirostro izquierdo y al revés. Nunca va a ser una simetría 100%, ¿verdad? Siempre hay un poquitito de diferencia entre un lado y otro lado. Por eso de repente dice, pero doctora, no sé por qué, pero este es mi lado lindo. En este lado lo que vos me haces me queda bien, pero acá no, porque este se cae, porque este... Y realmente es así, porque hay 2 comandos realmente, ¿verdad? En el propio rostro. Y bueno, son todas esas cosas que uno tiene que tener en cuenta. O sea, estar frente a una persona que viene y te da lo que es más importante para ella, porque es su carta de presentación, el rostro de una persona es fundamental. Claro. Y manifiesta muchas cosas sin hablar, ¿verdad? Así Entonces mismo. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, la musiquita nos indica que tenemos que ir a un corte, pero a la vuelta le tengo que preguntar algo a la doctora a la vuelta. Quiero saber algo de las arrugas y bueno, a la vuelta, ya volvemos. Bueno, continuamos. Estoy charlando con la doctora María del Carmen Eliseche en nuestro tema ácido hialurónico para el rejuvenecimiento facial. Pero yo tengo una pregunta, le quiero hacer a la doctora. ¿Qué piensa ella como especialista en todo esto de belleza, de rejuvenecimiento y de todo? Nadie quiere envejecer, pero hay que envejecer o si no quiere decir que te tenés que morir nomás joven, ¿verdad? Entonces, vamos a recibir los años con alegría. Ahora, yo le pregunto, ¿dónde está el límite? Una persona tiene que ponerse ese límite, porque no podés pretender tener, no sé, 70 años o 80 años y tener toda la cara estirada y ni una arruga, porque no va. O sea, claro. Tu hijo va a tener 60 y vos tenés 80. Y no puede ser que vos tengas la piel, o sea, hay que envejecer con dignidad sin que se note demasiado la arruguita. ¿Cómo se hace eso, doctora? Y bueno, yo creo que sí, yo creo que uno tiene que, en primer lugar, asumir y asimilar la edad que va teniendo. Eso es fundamental, porque nosotros lo que tratamos de hacer es que la persona, en primer lugar, eleve su autoestima, se sienta bien con su cuerpo, pero sí, yo por lo menos siempre le digo a mis pacientes, porque de nada te sirve tener una cara espléndida, pero en las manos, en las piernas, en el cuerpo, de repente en las fuerzas, porque una persona de 60, 70 años, yo tengo pacientes, las mujeres no tienen edad. Yo he llegado a tener pacientes de más de 80 años.
y todas somos coquetas. Claro que sí. Ahora, hay que mantener cada etapa de la vida. Eso. Uno no puede retornar, si tenés 60, no podés volver a tener 30. Claro. Eso es imposible, ¿verdad? Obviamente que sí, te podés ir a la cirugía, te van sacando pedacitos, como esta artista norteamericana que en la cirugía número 700 se murió. Sí, Porque sí. ya era un escándalo, ¿verdad? Tantas. Sí. Y yo creo que la persona tiene que ir alimentando, de la forma en que uno va alimentando el cuerpo, tiene que ir también alimentando el espíritu. Claro. Porque nosotros no somos solamente materia. Nosotros tenemos diferentes planos en nuestro mismo cuerpo, ¿verdad? Sí. Cuerpo material, digamos. Tenemos un plano emocional, un plano mental, un plano espiritual. Y todo eso tiene que armonizar con uno. Y los años van a pasar, porque como decís vos, la otra alternativa es la muerte, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, vamos a envejecer. Vámonos más ser viejitos. Pero hay que envejecer, creo yo, con dignidad. Y estos procedimientos estéticos que no son invasivos, que sin exagerar, le dan a la persona esa dignidad Claro. que uno quiere, ¿verdad? Sí. Y Así eso es lo lindo de esto que estoy viendo y que estamos hablando, de poder tener un rostro más fresco Claro. que el que tendrías que tener, pero sin estar así con una máscara, ¿verdad? Porque hay que aceptarse y hay que aceptar el paso de los años. Así Siempre siendo coqueta y, como dice la doctora, las mujeres no tenemos edad. Me encantó eso. Bueno, tenemos otro material. Vamos a ver, por favor. Duración de los resultados. Los resultados varían en función de más de un factor, principalmente el tipo de producto que se utilice, el metabolismo de cada persona en particular y la zona en la que sea inyectado. El promedio de duración es de 9 meses a 1 año. Algunas marcas de ácido hialurónico de larga duración pueden persistir de 12 a 24 meses. El ácido hialurónico es un relleno facial reabsorbible, lo que significa que el propio organismo lo va degradando gradualmente una vez inyectado hasta su desaparición meses más tarde. Está correcto, doctora. Así mismo. Y acá abajo del ojo también se pone. Se pone. Hay personas que tienen de repente, vamos a decir, unas ojeras muy pronunciadas y tienen como un hueco, ¿verdad? Sí, Muy, muy profundo. sí. Esas personas que usan lentes o de repente con los años, ¿verdad? Sí. Entonces sí, uno se aplica. Ahí está el ácido hialurónico, el de menor densidad, el más livianito, digamos. Ese es el que se utiliza para las bolsitas. Ya. Y para estas personas que tienen las ojeras ya así marcadas, oscuras, además de profunda oscura, porque ya es una característica. Es una característica. ¿Verdad? ¿Eso qué hacen, por ejemplo? Bueno, ahí hay una mala noticia, porque no se puede. Inclusive, yo te comento que el ácido hialurónico tiene aplicado en el párpado inferior, a veces toma el color de las venitas. Y también toma un tono, oscurece y al final de repente el remedio es peor que la enfermedad, ¿verdad? Es que por eso que hay que preguntar, hablar y ir con un buen profesional. Así Tenemos es. ahora otro material. Vamos a ver, por favor. Rinomodelación. Consiste en modelar o perfilar la nariz con ácido hialurónico de alta densidad. Este procedimiento se realiza inyectando mediante la cuidadosa introducción del producto de relleno en puntos estratégicos de la nariz, logrando así elevar la punta nasal, aumentar el ángulo nasolabial y nasofrontal, disimulando la prominencia de los huesos propios de la nariz. De esta manera obtenemos un perfil más armónico y estético sin cirugías. Los resultados son inmediatos y el procedimiento se realiza de manera ambulatoria en menos de 30 minutos, lo que permite continuar con su rutina diaria luciendo una nariz perfecta. Rinomodelación, eso que te preguntaba, Sí. porque al hablar, cuando la doctora decía, le aplico y le modelo, a mí me parecía que hacía tipo la plastilina, pero no es así, te modela al ir Claro, aplicando. directamente al ir aplicando y la técnica. Claro. Por eso que es importante, como decís vos, Vivi, ir al profesional, porque nosotros hemos
ido a nuestra vez, ¿verdad?, a capacitarnos con claro. gente que tiene ya los años, la experiencia, la cantidad de pacientes, entonces es diferente. Claro. Yo tengo pacientes que han venido, realmente les cambia el aspecto y sobre todo les cambia la autoestima. Claro. Porque no es lo mismo. Yo tengo el caso de un paciente varón que él comenzó a hacerse los tratamientos conmigo, yo le hice la rinoremodelación, le apliqué botox, le hice una serie de cosas y él tenía un sobrepeso de cerca de 25 kilos más. Fue bajando. Claro. Y al cabo de 2 años él es otra persona. Totalmente diferente a cuando llegó, ¿verdad? Y yo generalmente tengo como una secuencia de fotos de mis pacientes para ir viendo también la evolución y lo que ellos quieren, porque hay veces que viene una paciente y me dice, doctora, yo quiero que me levantes la ceja, los extremos. Le levanto. Después dice, no, me deja cara de bruja, poneme así recto. Entonces yo le voy haciendo, porque es una cuestión que uno puede ir jugando, ¿verdad? Claro. Ya cuando tenés la técnica y sabes exactamente qué es lo que quiere tu paciente, porque lo mismo pasa con los varones. Hay veces que te aplican así con un padrón preestablecido y se quedan con la ceja allá arriba. Y yo estoy viendo ahora, inclusive he visto varios parlamentarios que están, ¿verdad?, súper. Sí. Y no, realmente es horrible. Por eso que hay que ver cómo hacerle a los hombres y cómo quiere para que quede de una manera armónica, para que quede de una manera natural. Y sin las arrugas, porque uno lo que quiere es eliminar la arruga, no inmovilizar la cara. Así mismo, obviamente. Bueno, la musiquita, Dios mío, no me dejan hablar con mi invitada. Vamos al corte y volvemos ya. Bueno, tenemos 4 minutos que tenemos que hacer milagro, doctora. Vamos a ver este material, definición y aumento de volumen labial. A ver. Definición y aumento de volumen labial. El procedimiento funciona mediante inyecciones. El profesional inyecta el ácido hialurónico en las capas labiales superficiales. El tratamiento tiene un acabado muy natural y estético, con un perfilado de labios con formas finas y a la vez voluptuosas. Generalmente, al realizarse un refuerzo dentro del primer año, lo que se hace es añadir volumen en 2 fases, encontrando el tamaño ideal y deseado en la segunda. El aumento o relleno de labios debe ser sutil, se debe notar pero no debe ser excesivamente evidente. Los labios no son solo volumen, es muy importante su forma. Para mí que ahí es donde más se nota cuando es un buen profesional o no. Porque de repente hay bocas, doctora, que parecen... Sí, resulta que el labio es lo mismo prácticamente que los senos de la mujer hoy en día, ¿verdad? Se convirtieron en símbolos del sex symbol, ¿verdad? Sí. O sea, entonces a veces se piensa que la exageración es más atractivo. Y yo creo que todo lo que menos es más. Así mismo. Mostrar un labio pulposo, lindo, atrayente, pero no ya una cosa hinchada, tumefacta, ¿verdad? Que ya rechace, porque ya genera un rechazo. Claro. Como estábamos hablando, ¿verdad? Que la belleza es armonía. De repente, si el labio sobresale mucho, o la nariz sobresale mucho, o los ojos son muy grandes, ya hay una asimetría facial. Ya no es lindo, no es atractivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y el tema del labio, generalmente lo que yo suelo hacer es perfilar el labio superior,
La mayoría de mis pacientes, tengo pacientes jóvenes, pero la mayoría son mujeres de más de 40 años. Entonces, ¿qué pasa? El labio inferior también va perdiendo, el labio superior e inferior pierden volumen, porque eso es algo, se afina totalmente, Sí. pero entra. Sí. Hay una, es como que hay una edentración, ¿verdad? Y hay que volver a sacar ese labio. Entonces, se perfila y se va aplicando en el labio inferior ¿Qué un quiere poco. decir se perfila? ¿Dibujas? Ok, Sí, se nosotros perfila. tenemos, ¿cómo te puedo explicar? El borde. Sí. El borde. En ese borde se aplica. Ah. En ese borde uno va aplicando, ¿verdad? Y va definiendo nuevamente el labio. Y otro secretito que también hay con el ácido y con el rejuvenecimiento es este conductito que nosotros tenemos en la nariz, ¿verdad? Que es el conducto que va de la nariz al labio. Eso se pierde con los años. Sí. Entonces uno le ve a una mujer de 40, 50, 60 años, de repente tiene borrado. Sí. Le perfilamos el labio y le volvemos a hacer dos canalcitos, ¿verdad? Y se vuelve a formar ese conducto. Y ahí tenés un labio Joven. lindo, joven, pulposo, con los conductos perfilados, ¿verdad? Y es súper atractivo y súper natural. Eso es, eso es. Bueno, se nos fue el programa, doctora. Muchísimas gracias por la presencia y por todo lo que nos estuviste enseñando y te esperamos en un próximo programa. Muchas gracias a vos, Vivi, y también a la audiencia. Ojalá que les sirva, ¿verdad? Porque yo creo que son cosas muy importantes para las mujeres. Así mismo, para todo el mundo y hay que cuidar muy bien dónde acudir. Siempre a un buen profesional con experiencia, como nuestra invitada, por ejemplo. Nos Gracias, despedimos. Hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.